En este canal hemos traído una serie de videos en donde mostramos conversiones de distintos juegos para ciertas plataformas, que durante la vida comercial de las mismas eran impensables que existieran. Tenemos ports a consolas como Sega Genesis, Nintendo NES, Nintendo DS, Game Boy Advance, 32X, Dreamcast, entre muchas otras, teniendo un factor en común: la genialidad e inventiva que tienen estos desarrolladores para superar los límites del hardware y deleitarnos con experiencias casi irreales. Una de las favoritas para esta clase de cosas es la Game Boy y su variante Game Boy Color, recibiendo cada día adaptaciones que sorprenden por lo imaginativas que son. Ya tuvimos un video relacionado con este tema hace un par de meses, así que ya va siendo hora de hacerle segunda parte. Por lo que hoy veremos algunos ports imposibles para esta consola que ni siquiera te imaginas. Sin más preámbulo, comenzamos. Empezamos con la pseudo adaptación del clásico juego de carreras futurista que definió a la Super Nintendo, mostrando sus gráficos que usaban exhaustivamente el modo 7. Hablamos de F0. Este lleva por nombre G0 World GP y decimos que es una pseudo adaptación, ya que aunque no se hace referencia a ello, está claramente inspirado en el título de Nintendo. Su creador lleva un nombre algo complicado, User 0x7f, y utilizó para su creación la herramienta GBDK. Como sabemos que el efecto modo 7 en la Game Boy Color no está de forma nativa, en este título se ha resuelto usando la popular técnica del scaling, que ya vimos en la adaptación de Outrun para esta misma plataforma. El aspecto visual es algo sencillo pero efectivo, mostrando una pista sin muchos añadidos a los lados, donde lo único que veremos será a los rivales y un escenario de fondo que se irá desplazando hacia los lados según crucemos en el circuito, muy típico de los juegos de carrera de 8 bits. Nuestro vehículo está bien recreado con un diseño minimalista, aunque con detalles como el efecto del escape o del humo cuando se daña. También tenemos un curioso efecto en pantalla al usar turbo. La música está bastante bien, con ese típico estilo chiptune propio de estas plataformas, aunque me hace recordar más lo escuchado en ordenadores domésticos como el ZX Spectrum. Los efectos de sonido son básicos, pero cumplen con su cometido. La jugabilidad y modos de juego replican lo visto en el F0. Los controles se resumen en A para acelerar, B para el frenado y con la cruz nos movemos hacia los lados. Pulsando arriba activamos el turbo. Este se puede utilizar después de la primera vuelta y consume poder del vehículo. Tenemos que tener cuidado, ya que chocar con rivales o con el borde de la pista también nos quita poder. Y si se acaba, se daña el vehículo y perdemos la carrera. Tenemos 6 naves disponibles, aunque al principio solo podemos escoger 3 con sus diferentes características. Existen 3 copas de nombre bronce, plata y oro, y 3 niveles de dificultad entre principiante, estándar y experto. Los circuitos se dividen en 5 ambientaciones: Capital City, que como su nombre lo indica, se desarrolla en una ciudad; Blue Ocean, rodeado de agua; High Mountains, con fondo de montañas; Sunny Desert, ubicado en zonas áridas con pirámides; y por último Red Planet, que me imagino se desarrolla en el planeta Marte. El diseño de las pistas varía según el tipo de copa que escojamos, y en todas las competiciones tenemos que llegar primero de un total de 4 rivales, incluyéndonos. El comportamiento de los mismos es bastante agresivo. No obstante, a pesar de ser sencillo, es una buena opción ante la falta de un F0 en la portátil. Proseguimos con la conversión de uno de los arcades más queridos de finales de los 80 y principios de los 90. Nos referimos a Tortugas Ninja de Arcade Game. En este caso, está basado en la entrega de la Nintendo NES.
Este fue creado por Seichi Games y en verdad es una demostración técnica del motor de juegos ZBrawl para la creación de juegos estilo beatemax o peleas callejeras en la Game Boy Color, usando la herramienta GB Studio. Tenemos a nuestra disposición a solo dos tortugas, Leonardo y Rafael. Solo está disponible el primer escenario, el incendio en el apartamento de Abril O'Neil. Visualmente está bastante bien, con el sprite del personaje de un gran tamaño y la representación del escenario y el fuego bastante parecidas al port de la NES. Nos enfrentamos a los clásicos soldados del Clan del Pie. También hacen acto de aparición los Rocknis. Tampoco pueden faltar las famosas esferas de acero que ruedan por las escaleras. Al final nos espera el único jefe, Rocksteady. La música es una versión parecida a la original, aunque adaptada a los circuitos de la Game Boy Color. Los efectos de sonido se han reducido a los golpes y estallidos al derrotar a los enemigos. Lastimosamente, el apartado jugable debe mejorar muchísimo. No posee el golpe especial, al pulsar A y B al mismo tiempo. Saltar y tirar la patada se siente muy extraño. Además, los enemigos no nos pueden hacer daño. Y las rutinas de colisión son muy erráticas, lo que hace que el combate sea bastante torpe. Sabemos que es solo una prueba de concepto, pero podría haber sido algo mejor. Aún así, lo logrado es bastante bueno y meritorio en lo que cabe, aunque necesita ser pulido. Esperemos que en un futuro, Seichi lance futuras actualizaciones que arreglen los problemas, porque el motor tiene mucho potencial. Finalizamos con el remake de uno de los clásicos más populares de la NES y con el cual hacíamos uso de la Zaper. Es nada más y nada menos que el Duck Hunt. Este fue realizado por Brilloa Games, usando GB Studio. Nos encontramos ante una versión simplificada gráficamente del título de la NES. Aún así, mantiene la estética de la entrega de 8 bits de sobremesa, solo que más pequeño y pixelado, debido al pequeño tamaño y menor resolución de la pantalla de la Game Boy Color. Lógicamente, al no poder usar la Zaper, disponemos de una mirilla, con la cual disparar a los patos. Estos son de diferente color, cada uno con un comportamiento distinto. La música y efectos buscan replicar los sonidos del original, estando muy bien conseguidos. Eso sí, el juego agrega nuevo contenido que lo diferencia del título en que se basa y hace que este no sea tan monótono y repetitivo. Por ejemplo, tenemos nuevas zonas, algunas inspiradas en otros clásicos que usaban la Zaper, como el White Gunman. Además, tenemos 3 rondas en cada zona, siendo la última un enfrentamiento contra un jefe. No puede faltar el perro, que se burla de nosotros cuando fallamos o nos dan game over. Y por si las dudas, lo puedes jugar en la propia portátil, una manera muy original de revivir este clásico. En conclusión, acabamos de ver 3 adaptaciones para la primera portátil a color de Nintendo, que en la época eran imposibles de hacer, ya sea por cuestiones técnicas o de hardware, y que la comunidad de aficionados ha sabido resolver con mucha imaginación e inventiva. Veamos con qué más nos sorprenden, no solo en la Game Boy Color, sino en otras plataformas, demostrando que no existen barreras cuando la creatividad no conoce límites. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te han parecido estas increíbles conversiones para la Game Boy Color? ¿Cuál te gustó más? ¿Qué juego te gustaría ver porteado a esta consola portátil? Déjamelo saber en los comentarios. Igual de asombrosas son las ofertas en Eneba, con su promoción Juegos más baratos que un dulce, videojuegos desde $1, son precios de locura, así cualquiera juega. Además, puedes añadir saldo a tus juegos online y servicios de streaming favoritos. Y si usas el link de la descripción, te puede salir más barato. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon, al obtener una membresía galáctica
Podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.